Bona nit a totes i tots. Anem a començar el primer plenari ordinari de l'any 2012, del mes de gener. I abans de començar s'informe a totes les persones que han vingut avui de públic que dins de la política de transparència i comunicació que porta endavant aquest equip de govern i aquest Ajuntament en general, a partir d'avui el plenari se retransmet en directe a través de la nostra pàgina web municipal. Degut a qüestions pressupostàries, que imagino que tots entendrem, de moment es retransmet únicament l'àudio, és a dir, tot allò que es parle en la sala. A partir de futurs mesos intentarem buscar una fórmula econòmicament assumible per a que siga també la retransmissió de vídeo. O sigui que avui estem fent la primera retransmissió en directe a través del sistema digital, a través d'internet, a través de la nostra pàgina web d'un plenari municipal, i la idea és anar fent cada vegada més extensa la retransmissió de tots aquells actes que tinguin a veure amb el govern municipal. Comencem, doncs, senyor secretari. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Hi ha alguna observació? Ninguna? Del punt número 2, correspondència, no consta en l'expedient, se dona compte en la Junta de Govern anteriors dels últims decrets lleis tant del govern de l'Estat com de la comunitat autònoma i simplement a la resta de regidors que no estan en la Junta de Govern donar compte d'aixòs assumptes. El punt número 4, de benestar social, moció que presenta el grup municipal del Bloc sobre defensa del sistema públic d'ensenyança. Paraules? Sí, bona nit. A veure, la moció que presenta així el Bloc té que veure amb l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat del 2012 que ha presentat el Partit Popular a les Corts Valencianes, en la qual es contempla la possibilitat de cessió d'ús de sòl públic per a empreses privades per a instal·lar col·legis i, evidentment, donar-los el concert educatiu per a que puguen donar educació. Des del Bloc, des de Compromís, creguem que hi ha altres prioritats, donat que de moment existeixen barracons en aquests moments en centres públics, que el mapa escolar no està totalment desenvolupat. Creguem que com a última mesura, i fins i tot ni això, la cessió de sòl públic a empreses privades per a que facin negoci no es deu ni contemplar. És la proposta que presentem i és la proposta que presentem a la ratificació del plenari. ¿Alguna paraula al respecte? Sí, gracias. Buenas noches. Yo me quiero permitir la licencia de que ya que tengo el turno de palabra, aprovecharlo y por parte de mi grupo y de todos los que lo componemos, hacer una condena enérgica y expresa a los ataques que recibieron unas periodistas del periódico Levante en un acto festivo en el Puig. Nos parece intolerable, nos parece fatal que ocurran estas cosas. Estamos con ellas y simplemente quería aprovechar este turno de palabra para dejar constancia de que condenamos esos ataques, agresiones, todos los actos que tuvieron que padecer. Y dicho esto, ya centrándonos en la moción del Bloc, yo me gustaría un poco, para antes de intervenir, y como ha dicho el portavoz del Bloc, centrar un poco lo que se pretende en la moción y resumirla un poco para justificar lo que vamos a decir. Es verdad que el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Generalitat contempla la posibilidad de que la Generalitat pueda colaborar con particulares para la promoción de centros educativos de iniciativa social. Y esto, como bien ha dicho el portavoz del Bloc, supone la cesión de manial de suelo público para que estas promotoras puedan construir un colegio. Yo sí que tengo que matizar, y por eso digo que vamos diciendo lo que dice la moción, que esta cesión de manial, es decir, no el suelo público se les cede a estas entidades privadas que van a hacer un colegio, pero esa cesión es temporal, tiene una limitación temporal a 75 años y está vinculada a la construcción de un centro educativo, es decir, jamás a esa entidad que se le dé ese suelo lo puede utilizar para otra cosa. Además, no se dice, pero
no se dice en la moción, pero a cambio esta entidad promotora social tendrá que pagar un canon mientras dure esa concesión a la Generalitat. Era matizar primero esta observación que se hace en la moción. Lo segundo, dice el bloque en su moción que esto lo que conlleva es una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo que habrá un 50% de colegios privados y un 50% de colegios públicos, cuando ahora el porcentaje es de un 37% de concertados y un 63% de públicos. Y que esto supone, además, este anteproyecto, la Generalitat supone que renuncia a la escuela pública de calidad, a una ruptura del consenso y supone la renuncia de la Consellería a la construcción de nuevos centros escolares. Yo, obviamente, ante estas afirmaciones de la moción, y comprenderá el bloc, que primera, porque yo estoy en el Partido Popular. En el Partido Popular nosotros, el Grupo Popular de Burjasot, no somos la Generalitat Valenciana, pero estamos dentro de un partido, de unas siglas en las que estamos por convicción. Obviamente, los que gobiernan en la Generalitat es el Partido Popular y nosotros no entendemos que este anteproyecto de ley suponga ni renunciar a la escuela pública de calidad, nunca, ni una ruptura del consenso, ni la renuncia de la Consellería a construir nuevos centros. Va a seguir construyendo nuevos centros escolares. Pero es que, además, esos porcentajes que ha dado el bloc, yo tengo que decir que no son correctos, y porque el Ministerio de Educación nos da los datos, nos da los datos concretos, y el bloc dice que ahora es un 37% de colegios concertados y un 63% de públicos, y no es así. Ahora, en estos momentos, hay un 80% de centros públicos en la Comunidad Valenciana y un 20,98% de centros concertados. Por tanto, esos porcentajes no son así, no son como dicen. Y tampoco este anteproyecto conllevará el que haya 50 y 50. Eso es casi imposible, matemáticamente, porque no se van a construir tantos para que la variación en los porcentajes llegara a esos niveles. Pero, insisto, es un 20,98% lo que hay de centros concertados en la Comunidad Valenciana, y estamos por debajo del País Vasco, que tiene un 36%, por debajo de Madrid, que tiene un 27,69%, por debajo de Cataluña, que tiene un 22,68% de centros concertados. Pero es que, además, yo tengo que recordarle al bloc que la Ley Orgánica de Educación, que es la que nos rige ahora, además, la norma principal que rige en todo el Estado español y que regula la norma básica de todo lo que es el sistema educativo, es una ley del año 2006, promulgada por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, a la cual el bloc no dijo nada, nunca, y esa ley dice lo siguiente: clasificación de centros docentes públicos, privados y privados concertados. Y dice, en el artículo 108.4, que yo le animo a que se lo lean, la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de centros públicos y privados concertados. Los padres y tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo. La Generalitat Valenciana, desde el año 2003 hasta hoy, hasta el año 2011, se han puesto en marcha 420 centros escolares. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que hay que dar los datos. Desde 2003 hasta 2011, 420 centros escolares puesta en marcha. Cuando gobernaba la Generalitat el Partido Socialista, y digo el Partido Socialista porque el bloc todavía no ha gobernado la Generalitat, desde el 83 al año 95, 77 únicamente. Es decir, no se puede decir que la Generalitat Valenciana o que el Gobierno del Partido Popular quiere acabar con la escuela pública, porque si no, no hubiera construido 420 centros escolares. Desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011 se han puesto en marcha 26, ¿vale? Y actualmente hay 27 centros que están en ejecución. Otra cosa es lo que nos toque a Burjasot. Pero yo ahora me refiero a Burjasot. Aquí se dice que la concesión de suelo público a entidades privadas, que el bloc se opone. Aquí hace poco, poco no, 3 años o 4, no sé la cesión exacta, la fecha, el que ya no está alcalde, que está aquí en el público, se acordará. Aquí se ha peleado